El silencio no significa que te hayan olvidado. A veces significa que te han sustituido, y otras veces significa que nunca supieron valorarte. Si pueden pasar meses sin ponerse en contacto contigo, amigo mío, eso no es confusión. Es claridad disfrazada de distancia. La gente no permanece en silencio tanto tiempo por accidente. Permanecen en silencio porque, en el fondo, han encontrado consuelo sin ti. Y esa es la verdad que la mayoría de la gente no quiere afrontar. Así que, antes de profundizar, hazme un favor. Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar puede que te duela un poco, pero te liberará. Hola a todos, imaginen esto. Plantaron un árbol, lo regaron, lo protegieron, lo cuidaron durante cada tormenta. Pero un día alguien pasa por allí, disfruta de su sombra y decide talarlo solo para plantar uno de plástico en otro lugar. Brilla más bajo las luces, claro, pero no crece, no respira y no dura. Eso es lo que pasa cuando alguien se aleja de algo real, pensando que algo falso llenará el mismo espacio. Verán, a la gente le encanta decir que solo necesita tiempo. Es el mito más común sobre las rupturas. Pero el tiempo no es una medicina, es un espejo. No cura lo que está roto. Simplemente muestra quién está dispuesto a arreglarlo. Cuando alguien puede pasar meses sin ponerse en contacto, sin saber cómo estás, sin siquiera dejar una pequeña pista para ver si sigues ahí, esa persona no es alguien que necesita más tiempo, es alguien que ya está utilizando su tiempo, pero no en ti. Y sé lo que estás pensando, pero tal vez se estén recuperando, tal vez estén reflexionando. Amigo mío, la recuperación no requiere desaparecer de la vida de las personas que se preocupaban por ti. Reflexionar no significa borrar el espejo, significa enfrentarse a él. La verdad es que la mayoría de la gente no se recupera, se distrae. Reemplazan lo que han perdido antes incluso de haberlo procesado. Huyen de las emociones como si estuvieran huyendo del fuego, pero las llamas están dentro de ellos. Es como ver a alguien parado frente a una pintura que ambos crearon, rasgarla por la mitad y luego colgar un lienzo en blanco solo para convencerse de que han seguido adelante. Pero tú y yo sabemos que se puede pintar sobre los recuerdos, pero el color del pasado siempre se trasluce eventualmente. Verás, cuando se quedan en silencio durante meses, rara vez es porque están perdidos, es porque están entretenidos. El ruido de alguien nuevo, la emoción de la validación, la emoción de la distracción, todo parece paz, pero solo es dolor ocupado, y el silencio que escuchas no es confusión, es satisfacción, al menos por ahora. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza, y de eso se trata este momento. No de perseguir lo que se fue, sino de dominar lo que se quedó, tú. Así que, en lugar de preguntarte por qué no se han comunicado, pregúntate por qué sigues esperando a alguien que no lo hace. Porque el verdadero poder comienza cuando tu paz deja de depender de su presencia. Tal vez estén riéndose en algún lugar, publicando historias fingiendo que han encontrado el paraíso. Déjalos. Cuanto más ruidosos parecen en línea, más callados suelen ser por dentro. Su silencio no significa que tú no fueras suficiente. Significa que ellos no podían manejar lo que realmente significaba ser suficiente. Así que, amigos míos, no teman el silencio. La tormenta puede que se los haya llevado, pero también se ha llevado todo lo que no estaba destinado para ustedes. Dejen que ese silencio los haga crecer. Dejen que convierta su dolor en una prueba de su fortaleza, porque cuando dejan de perseguir el ruido, la paz encuentra el camino de vuelta a casa.
Escriban en los comentarios ahora mismo: elijo la paz. Y si están listos para recuperar su poder, pulsen el botón me gusta. Suscríbanse y quédense conmigo, porque este viaje no se trata de quién se fue, sino de en quién se están convirtiendo. Número 1. La ilusión del tiempo. El tiempo no cura todas las heridas, solo expone a quienes nunca tuvieron intención de volver. ¿Alguna vez te has fijado en cómo la gente usa la palabra tiempo como si fuera un borrador mágico, como en el momento en que dicen «solo necesito tiempo»? De repente, todo cobra sentido. Es la vía de escape universal para la responsabilidad emocional. La gente lo dice para mantenerte quieto mientras ellos siguen adelante. Te dicen que necesitan espacio para poder respirar. Pero no se están asfixiando por amor, se están asfixiando por el compromiso. No quieren aire, quieren opciones. Imagina esto. Llevas meses esperando en una estación de tren. No dejas de mirar el reloj, creyendo que el tren lleva retraso. Crees que volverán cuando hayan solucionado sus problemas. Pero la verdad es que ese tren no lleva retraso. Se ha ido. Ya ha tomado otra ruta y tú sigues en el andén esperando algo que no va a volver. Así es como se siente creer en la ilusión del tiempo. Es como tener un billete para un viaje que ya ha sido cancelado, y sé por qué es tentador creerlo. Crees que solo necesitan tiempo para echarme de menos. Tiempo para darse cuenta de mi valor. Tiempo para recordar lo que teníamos. Porque aceptar la verdad de que ya han redirigido su atención a otra parte duele más que esperar. La mente se aferra a cualquier pequeña esperanza que retrase el desamor. ¿Prefieres imaginarlos sentados en silencio, mirando fotos antiguas y pensando en ti, que imaginarlos riendo con alguien nuevo? Esa fantasía, amigo mío, es un consuelo disfrazado de tortura. Esto es lo que la mayoría de la gente no te dirá. El tiempo no trae de vuelta a las personas. Las consecuencias sí, pero ellos no pueden sentir la consecuencia de perderte si tú sigues ahí esperando. No pueden extrañar lo que todavía tienen. Cuando dicen necesito tiempo, lo que realmente están diciendo es necesito espacio para ver si puedo reemplazarte. Es duro, lo sé, pero es la verdad que te libera, porque una vez que dejas de creer en el mito del tiempo, dejas de poner tu vida en pausa por alguien que ya ha pulsado el play en la suya. Piénsalo. ¿Alguna vez has visto a alguien verdaderamente enamorado que haya necesitado meses de silencio para darse cuenta? Number. Cuando algo es real, la gente lucha por ello. Lo arreglan, se presentan, se comunican, se preocupan. Los que desaparecen durante meses no están confundidos, se sienten cómodos, no están tratando de resolver las cosas. Ya han tomado una decisión, y tu paciencia solo se lo pone más fácil. Podrías decir, pero quizá se están recuperando. Claro, eso suena noble, pero sanar no requiere abandonar el respeto. Sanar no requiere cortar el contacto con alguien que se preocupaba por ti. Sanar significa tomarse un espacio con honestidad, no desaparecer como un fantasma con señal de wifi. Porque, seamos sinceros, amigo mío, no se quedaron en silencio porque perdieran la conexión. Se quedaron en silencio porque perdieron el interés. Séneca dijo una vez, mientras esperamos la vida pasa. Y eso es exactamente lo que pasa cuando esperas a personas que ya se han ido. Sigues retrasando tu propia paz, esperando a alguien que ya no piensa en ti. Empiezas a construir tu identidad en torno a su ausencia en lugar de a tu presencia. Dejas de vivir porque esperas que empiecen a echarte de menos. Pero la verdadera fuerza, el verdadero estoicismo, está en afrontar lo que duele sin ilusiones. Y lo entiendo. No es fácil. La mente crea un falso consuelo porque le aterroriza la pérdida. Repites recuerdos,
Analizas mensajes, intentas descifrar cada detalle. Te dices a ti mismo que al final se darán cuenta, pero no lo harán, al menos no mientras sigas esperando. Las personas se dan cuenta de lo que han perdido cuando ya no lo tienen, no cuando todavía lo tienen a su alcance. Por eso esperar es la forma más lenta de traicionarse a uno mismo. Es como regar tierra muerta, esperando que vuelvan a crecer las flores. La verdad es que no lo harán. Y cuanto antes dejen de regar lo que ya está seco, antes encontrarán un nuevo terreno para plantar algo que realmente florezca. Así que rompamos esta mentira de una vez por todas. Nadie necesita meses para averiguar si le importas. Si pueden pasar tanto tiempo sin ponerse en contacto, es que ya han decidido lo que significas para ellos. Cuanto más esperes, más les entrenas para que crean que seguirás ahí cuando se aburran de sus distracciones. No dejes que tu lealtad se convierta en su red de seguridad. Hay algo que debes entender sobre el tiempo. No arregla la desconexión, la magnifica. Si alguien realmente te valora, el tiempo que pasan separados les pone inquietos, no relajados. El silencio se vuelve insoportable. Pero si pueden pasar meses sin ponerse en contacto, es porque tu ausencia no les pesa lo suficiente como para que les importe. Y eso no es culpa tuya. Es simplemente la verdad de dónde está su corazón en este momento. Pero aquí es donde empieza tu poder. El tiempo sí cura algo. Te cura a ti, no a través de la espera, sino a través de la huida. Cuando dejas de dedicar tiempo a las personas que lo desperdician, éste vuelve a jugar a tu favor. El tiempo se convierte en tu aliado cuando dejas de utilizarlo como cebo. Deja que ellos se tomen su tiempo, pero no dejes que te quiten el tuyo, porque cada día que pasas esperando su mensaje es un día que podrías haber dedicado a convertirte en alguien a quien ellos lamentarían haber perdido. ¡Qué ironía! En el momento en que dejas de esperar, es cuando ellos empiezan a preguntarse. En el momento en que dejas de perseguir, el silencio cambia. De repente, ellos sentirán lo que tú solías sentir, vacío, porque has dejado de llenarlo por ellos. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Así que deja de medir el tiempo por sus acciones y empieza a medirlo por tu progreso. Tu trabajo no es contar los días que ellos no están. Es hacer que cada uno de esos días cuente para ti, porque cuando te levantas en su ausencia, cambias toda la historia. Pasas de ser el que espera a ser el que ahora persiguen en su mente. Así que, amigos míos, no dejéis que la ilusión del tiempo os mantenga como rehenes. No estás esperando por ellos, te estás preparando para ti mismo. Cada día que permaneces en silencio, cada vez que eliges la paz en lugar del pánico, le recuerdas al universo que ya no eres un mero sustituto en la indecisión de otra persona. Eres el protagonista de tu propio regreso. Ahora tómate un segundo y demuéstraselo a ti mismo y al mundo. Escríbelo en los comentarios. Mi silencio tiene sentido, porque lo tiene. Es el sonido del poder volviendo a su lugar legítimo. Tú. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos. Estamos a punto de hablar de dónde va realmente su energía cuando dejan de contactar contigo y por qué no es la historia curativa que quieren que creas. Número 2. La teoría de la redirección de la energía. La energía nunca muere, solo cambia de dirección. Y cuando dejan de dártela, créeme, se la están dando a alguien o algo más. Cuando desaparecen durante meses, no se desvanecen en el silencio, sino que se redirigen. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre la distancia. No es que hayan dejado de preocuparse por completo, es que han empezado a preocuparse por otra cosa.
porque la atención es moneda de cambio, amigo mío, y la gente la gasta donde siente que obtiene el mayor rendimiento emocional. Cuando dejan de invertir en ti, no es que estén arruinados, es que la gastan de otra manera. Piénsalo así. Imagina un fuego que antes os calentaba a los dos. Con el tiempo, dejaron de echar leña, dejaron de cuidarlo, y luego te dijeron, solo necesito tiempo. Pero los fuegos no esperan. O arden o se apagan. Y cuando las llamas empiezan a apagarse, el calor no permanece suspendido en el aire. Se transfiere. Se dirige hacia la siguiente cosa que lo encienda. Eso es redireccionar la energía. Eso es lo que realmente significa su silencio. No han pausado la conexión. Simplemente volcaron esa misma atención en un nuevo recipiente. Quizás sea otra persona. Quizás sea un nuevo pasatiempo que solo existe para mantener su mente alejada de ti. Quizás sea la emoción de fingir que están bien, pero entiende que esta energía no desaparece. Simplemente cambia de manos, y sé lo que puede estar pasando por tu cabeza en este momento. Pero me dijeron que no estaban listos. Dijeron que necesitaban espacio. Claro que sí, pero el espacio no requiere silencio, requiere honestidad. Las personas que realmente necesitan sanar no desaparecen, se comunican. Dicen, me importas, pero necesito tiempo para procesarlo. Los que desaparecen durante meses no están meditando sobre el crecimiento personal. Están buscando distracciones que validen su ego y adormecen su culpa. Marco Aurelio dijo una vez, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero cuando las personas huyen de sí mismas, no quieren pensamientos de calidad, quieren un alivio rápido. Por eso se ahogan en actividades. Publican, salen de fiesta, viven su mejor vida. Pero en el fondo, eso no es libertad, es ruido. Porque si realmente se hubieran curado, no necesitarían tantas pruebas de que son felices. Imagínalo como un río. Cuando un río se encuentra con una roca, no deja de fluir. Encuentra otro camino. Eso es lo que han hecho. Su energía se topó con resistencia en ti. Tal vez la responsabilidad, tal vez la intimidad real. Y en lugar de enfrentarla, simplemente redirigieron el flujo. El camino de menor resistencia siempre parece más fácil, pero eso no significa que lleve a un lugar mejor. Esta es la cruda realidad. El silencio no siempre significa paz. A veces significa que su atención es más intensa en otro lugar. No están en una fase tranquila, sino en una muy ajetreada. Están llenando cada segundo para evitar sentarse con el eco de lo que perdieron. Y aquí es donde la mayoría de la gente queda atrapada. Empiezas a preguntarte, ¿me extrañan? ¿Piensan en mí? Repetís cada momento, cada palabra, cada risa, pensando que tal vez, solo tal vez, ellos están haciendo lo mismo. Pero no es así, no en este momento. Porque cuando las personas redirigen su energía, se convencen a sí mismas de que han mejorado. Por eso ves ese brillo, ese repentino estallido de felicidad. No es paz, es actuación. Pero no los odies por eso, no les guardes rencor. Entiéndelo, porque esa es la naturaleza humana. La gente huye del dolor hasta que éste corre más rápido que ellos. Crearán distracciones para evitar enfrentarse al espejo. Reemplazarán la conexión por la novedad, la verdad por la atención, el amor por la conveniencia. Pero hay algo que no pueden reemplazar. A ti. Porque la distracción se desvanece, la validación se desgasta, lo nuevo siempre se convierte en normal. Y cuando eso sucede, la energía que redirigieron finalmente se derrumba. ¿Por qué? Porque lo que se construye sobre la evasión siempre se rompe bajo la quietud. El silencio que antes les parecía tranquilo, pronto comenzará a resonar de nuevo, y cuando lo haga,
Adivina qué nombre susurrará. El tuyo. Verás. Por eso el estoicismo enseña a controlar la respuesta, no el resultado. No puedes controlar a dónde va su energía, pero puedes controlar dónde permanece la tuya. Y ahora mismo, tu trabajo no es perseguir, competir o descifrar. Es redirigir tu propia energía hacia ti mismo. Porque mientras ellos usan el silencio para huir, tú usas el silencio para levantarte. Piénsalo. Si la energía siempre está en movimiento, ¿qué pasa cuando dejas de enviar la tuya hacia la confusión? Se multiplica dentro de ti. Reconstruye tu concentración, tu fuerza, tu claridad. En el momento en que dejas de alimentar un fuego que no te calienta, empiezas a encender uno que puede iluminar tu propio camino. Puede que ellos aún no lo vean, pero lo sentirán, porque la energía se siente incluso cuando no se ve. Cuando dejas de orbitar alrededor de su mundo, el cambio se vuelve innegable. Tu silencio se vuelve más fuerte. Tu ausencia se vuelve más pesada. Tu paz comienza a rondar los lugares donde sus distracciones no pueden llegar. Y esa es la ironía. Pensaban que estaban escapando de tu energía, pero solo estaban escapando de su reflejo en ella, porque lo que ofrecías no era ruido, era profundidad, y ninguna redirección puede reemplazar eso. Así que no temas a dónde va su energía. No persigas lo que ya se ha ido. Redirige tu enfoque hacia donde pertenece, a ti, porque cuando empieces a alimentar tu propio fuego, ellos sentirán el frío. Escríbelo en los comentarios. Ahora mismo reclamo mi energía. Muéstrales, muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que tu silencio no es rendición, es redirección. Quédate conmigo, porque a continuación descubriremos la mayor mentira que se cuentan a sí mismos después de redirigir esa energía, la que les impide sanar y te impide comprender lo que realmente sucedió. Número 3. La trampa de la distracción. La distracción no es sanación, es solo otra forma de esconderse. Verán, amigos, cuando las personas desaparecen durante meses y dicen que se están centrando en sí mismas la mayor parte del tiempo, no están meditando en la cima de una montaña ni escribiendo un diario sobre su crecimiento personal. Simplemente están huyendo de sus emociones. Han cambiado el silencio por la estimulación, el dolor por el rendimiento y la reflexión por el reemplazo. Y lo curioso es que lo llaman paz. Publicarán citas sobre el amor propio mientras están sumergidos en el escapismo. Pero, amigos míos, la distracción no es paz, es pánico disfrazado. Imaginad a alguien tratando de curar un corte profundo, cubriéndolo con purpurina. Desde lejos brilla, parece limpia, parece que ha pasado, pero debajo de esa capa brillante sigue infectada, sigue doliendo, sigue sangrando. Eso es lo que hace la mayoría de la gente después de una ruptura. Cubren las heridas emocionales con nuevas caras, nuevos pasatiempos, nuevos ruidos. No es curarse, es esconderse. Y en el fondo lo saben. Saben que una vez que la emoción se desvanezca, una vez que las llamadas cesen, una vez que la emoción desaparezca, ese silencio del que huyeron volverá a llamar a tu puerta más fuerte que antes. Porque por muchas distracciones que acumulen, nada sustituye la conexión que una vez les dio paz. No están huyendo de ti, están huyendo de sí mismos. Les dirán a sus amigos, por fin soy feliz. Publicarán sus aventuras, sus risas, sus historias nocturnas, y tú empezarás a preguntarte si alguna vez les importaste. Deslizarás el dedo por la pantalla y pensarás, vaya, han seguido adelante con tanta facilidad. Pero esta es la verdad. No han seguido adelante, solo se han movido. Porque seguir adelante significa enfrentarse a uno mismo. Cambiar de lugar significa correr en círculos, con la esperanza de escapar de la culpa, del vacío, de la comprensión de que tal vez, solo tal vez,
Perdieron algo real. Rompamos la ilusión, amigo mío. Las personas felices no necesitan demostrar que son felices. Cuanto más ruidosamente intenta alguien convencer al mundo de que está bien, más seguro puedes estar de que está luchando en silencio cuando se apagan las luces. Las risas que ves en Internet a menudo ocultan el eco del arrepentimiento que les invade cuando están solos. Es fácil parecer fuerte cuando tienes público. Es mucho más difícil cuando el público se va y vuelve el silencio. Marco Aurelio dijo una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Eso es lo que nos enseña el estoicismo. La paz no tiene que ver con lo que ocurre fuera de ti. Se trata de dominar la tormenta interior. Y eso es algo que la distracción nunca puede ofrecer, porque la distracción te da un consuelo temporal, pero una debilidad permanente. Te da compañía, pero te roba la claridad. Se distraen porque no pueden aceptar la verdad de que tal vez arruinaron algo real, la verdad de que tal vez alejaron a la única persona que realmente los entendía. Y cuando no puedes enfrentar esa verdad, harás cualquier cosa para ahogarla. Hablar más alto, reír más fuerte, desplazarse más rápido. Por eso, las personas que siguen adelante rápidamente suelen volver más tarde, confundidas, emocionales y perdidas. Porque la distracción es un escape a corto plazo de las lecciones a largo plazo. Piensa en ello como alguien que se rompe un hueso, pero se niega a descansar. Se lo vendan, vuelven a correr y le dicen a todo el mundo que están bien. Pero por dentro, ese hueso nunca se cura del todo. Solo se debilita. Eso es lo que hace la distracción emocional. Adormece el dolor, pero garantiza que volverá con más fuerza más adelante. Sé que duele verlos fingir que están bien. Verás sus historias, sus sonrisas, su nueva vida, y sentirás ese nudo en el pecho. Te preguntarás, ¿cómo pueden olvidar tan rápido? ¿Es que no significaba nada para ellos? Pero aquí está la verdad que te liberará. No te han olvidado. Solo están tratando de olvidar la versión de sí mismos en la que se convirtieron a tu lado. Les recordabas sus defectos, sus miedos, su vulnerabilidad, y en lugar de crecer a través de ello, eligieron huir. Por eso permitieron sus distracciones. Están ahogando lo que tú representabas. Crecimiento, honestidad, profundidad. Eras el espejo que ya no podían soportar mirar. Pero aquí es donde cambia todo. Mientras ellos están ocupados escapando, tú estás aprendiendo a quedarte. Estás aprendiendo a respirar a través del dolor, a enfrentar la quietud, a sentarte con la verdad hasta que deje de asustarte. Eso es lo que te hace diferente. No estás distrayendo, estás transformando, porque la verdadera fuerza no está en quien se esconde, sino en quien sana. Más profundo. La distracción puede ayudarles a sentirse poderosos por un momento, pero el silencio, el verdadero silencio, te hace poderoso para toda la vida. El que se sienta con el dolor aprende lo que es realmente la paz. El que huye del dolor sigue confundiendo el movimiento con el progreso. Así que la próxima vez que los veas sonriendo mientras tú sigues sufriendo, no los envidies. Recuerda lo que parece. La calma en la superficie puede ocultar una tormenta en el fondo. Sus distracciones pueden retrasar sus sentimientos, pero no pueden borrarlos, porque la energía, la emoción real, siempre vuelve, y cuando lo hace, golpea con más fuerza. Tú, por otro lado, estás haciendo el trabajo. No estás fingiendo, estás procesando, no estás reemplazando, estás reconstruyendo. Así es como se ve la fuerza estoica. Es silenciosa, es incómoda, pero es honesta, y la honestidad siempre gana a la larga. Así que déjalos perseguir el ruido, amigo mío.
Déjalos publicar su paz falsa. Al final, el silencio que han estado evitando los alcanzará y se darán cuenta de que ninguna distracción puede llenar el espacio de alguien que les trajo la verdadera calma. Y para entonces, tú habrás construido algo que ellos no pueden tocar. Una paz que no necesita actuación. Escríbelo en los comentarios. Ahora mismo, elijo la paz por encima de la distracción. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que el silencio no es vacío, es evolución. Quédate conmigo, porque a continuación nos sumergiremos en la verdad que se esconde detrás de por qué pueden parecer tan contentos sin ti y por qué esa falsa calma siempre se rompe cuando finalmente llega la verdadera soledad. Número 4. ¿Por qué se sienten contentos sin ti? La paz comprada con distracción no es paz, es negación. Llevar perfume. Duele, ¿verdad? Verlos actuar con tanta calma como si nunca hubieras existido, como si los recuerdos que construiste, las risas que compartiste, las charlas nocturnas que se alargaban hasta el amanecer, simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Pasas por su perfil, ves su sonrisa, sus nuevos comienzos, y en el fondo un pensamiento te susurra. Quizás ahora sean realmente felices. Pero, amigo mío, aquí está la verdad que la mayoría de la gente no puede afrontar. Lo que parece satisfacción después de perder algo real suele ser solo una validación disfrazada de paz. Verás, la mayoría de la gente no se recupera realmente después de marcharse. Se distraen, se validan y se adormecen. Reemplazan la seguridad emocional que tenían contigo con rápidas dosis de dopamina y atención de los demás. Les gustan las redes sociales, las conversaciones coquetas, los subidones temporales. Cambian la profundidad por la distracción porque la quietud les asusta. La quietud significa enfrentarse a la verdad, y la verdad no es tan bonita como las historias que se cuentan a sí mismos. Es como intentar llenar un vaso agrietado con purpurina. Brilla por un segundo, se ve hermoso por fuera, pero no importa cuánto se vierta en él, sigue goteando. Esa es su supuesta paz. Brilla en línea, pero gotea en silencio. Cuando el ruido se apaga y el teléfono deja de vibrar, esa falsa calma se desvanece y el vacío comienza a resonar de nuevo. Se sienten satisfechos porque no están solos físicamente, pero siguen hambrientos emocionalmente. La validación se ha convertido en su sustituto del amor. La atención se ha convertido en su anestésico, y como cualquier droga, cuanto más obtienen, más necesitan, porque nada exterior puede reemplazar verdaderamente lo que falta en su interior. Así que cuando los veas parecer indiferentes, cuando actúen como si tú nunca hubieras importado. No creas en las apariencias. La mayoría de las personas que parecen tranquilas después de una ruptura solo llevan una máscara de negación. No han encontrado la paz interior. Solo han encontrado suficiente ruido para cubrir el silencio. Marco Aurelio dijo: "No hay ningún lugar más tranquilo y libre de interrupciones que tu propia alma". Pero la mayoría de la gente no ha descubierto su propia alma. Solo han aprendido a huir de ella. Y por eso tú, sentado en silencio, preguntándote dónde salió todo mal, estás haciendo en realidad el trabajo más difícil y noble. No solo estás sobrellevando la situación, la estás afrontando. No estás llenando tu vacío con ruido, estás aprendiendo a convertirlo en fuerza. Verás, ellos creen que sienten paz porque finalmente han conseguido espacio. Pero la paz verdadera no viene de la distancia, viene de la disciplina. No se encuentra en alguien nuevo, se encuentra al enfrentarte a ti mismo. Y es por eso que su calma no durará, porque la paz construida sobre la evasión siempre se derrumbará en el momento en que la realidad llame a la puerta. Es como caminar por una casa encantada con las luces encendidas.
Puedes fingir que no da miedo mientras no veas lo que hay a tu alrededor. Pero al final, las luces se apagan, la música se detiene y tienen que enfrentarse a lo que les ha estado persiguiendo todo este tiempo, la verdad. La verdad de que lo que tenían contigo no era algo que se pudiera reemplazar. Era algo sin lo que tendrán que vivir. Ahora sé lo que puedes estar pensando. Si ellos están fingiendo, ¿por qué sigo sintiendo que estoy perdiendo? Porque tú vives en la realidad mientras ellos viven en una ilusión. La persona que hace el trabajo real siempre siente el dolor primero. Tú sientes profundamente la pérdida porque la estás procesando con sinceridad. Ellos se sienten bien porque la están reprimiendo temporalmente. Pero la vida siempre expone el desequilibrio. El que evita el dolor ahora, sufre más tarde. El que afronta el dolor ahora, se vuelve imparable más tarde. Así que no envidies su calma, estúdiala, mírala por lo que es, una actuación para convencerse a sí mismos de que alejarse fue la decisión correcta. Por eso publican en exceso, comparten en exceso y sonríen en exceso. Porque cuando alguien encuentra verdaderamente la paz, no necesita anunciarlo. La tranquilidad no necesita público, pero la inseguridad sí. Y no lo olvidemos. La paz que proviene de la validación depende de un mantenimiento constante. Necesitarán a alguien que les siga halagando, alguien que les siga enviando mensajes, alguien que les siga demostrando que siguen siendo deseables. Pero cuando esa atención disminuye, la máscara se cae y toda esa satisfacción se convierte en soledad. Mientras tanto, tú estás evolucionando, estás aprendiendo a estar contigo mismo, a reconstruir tu energía, a convertir el desamor en concentración. Y ese tipo de fuerza no se puede fingir. Es la confianza tranquila que no necesita validación. Es la quietud que no necesita distracciones. Ese es el tipo de paz que ellos no pueden imitar. Recuerda esto, una superficie tranquila no significa un alma tranquila. Los océanos parecen tranquilos hasta que te sumerges en ellos, y cuando lo haces, te das cuenta de que las olas son salvajes bajo la quietud. Esa es su paz. Bonita en la superficie, caótica por debajo. La tuya, sin embargo, se forma desde dentro hacia afuera. Es del tipo que no se desmorona cuando se apagan las luces. Así que la próxima vez que los veas sonreír, que no te recuerde lo que has perdido, sino lo que estás ganando: profundidad emocional, madurez y autocontrol. Porque la verdad es que su paz es prestada. La tuya se está construyendo. Un día, cuando las distracciones dejen de funcionar, cuando se agote la validación, cuando el silencio se vuelva demasiado ruidoso, empezarán a preguntarse por ti, no porque los persiguieras, no porque les suplicaras, sino porque tu silencio se convirtió en el espejo de su caos. Se darán cuenta de que la calma que fingían no era nada comparada con la calma que tú te ganaste. Así que mantente firme, amigo mío. No dejes que su falsa serenidad te engañe y rompa la tuya. Su paz es temporal. La tuya es una transformación. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Mi paz es real. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que, mientras ellos persiguen la validación, tú estás dominando la quietud. Quédate conmigo, porque a continuación vamos a hablar de la marca de los 3 meses, el momento exacto en el que su falsa paz comienza a resquebrajarse y la verdad finalmente vuelve a susurrar tu nombre. Número 5. La regla de los 3 meses de la realización. Puedes fingir la paz durante un tiempo, pero no puedes fingir el silencio para siempre. Siempre te encuentra, y cuando lo hace, te hace preguntas que has estado evitando en algún lugar. Alrededor de esa marca de 3 meses, la ilusión comienza a desvanecerse. Al principio, piensan que han escapado, se sienten ligeros,
libres, vivos de nuevo. El mundo es brillante, todo se siente nuevo, y se juran a sí mismos que alejarse fue la mejor decisión que tomaron en su vida. Pero esto es lo que no se dan cuenta, amigo mío. Esos primeros meses son un subidón químico. Es la fase de luna de miel de la distracción. Es la dopamina disfrazada de libertad, y como todo subidón, se desvanece. Verás, en las primeras semanas, después de alejarse, no están reflexionando, están escapando. Están demasiado ocupados convenciéndose a sí mismos de que están bien. Llenan el silencio con movimiento, el vacío con validación y la culpa con excusas. Pero el tiempo, ese mismo tiempo que te dijeron que necesitaban, empieza a hacer lo que siempre hace. Revela, no cura. Imagina una bola de nieve. Agítala con fuerza y el brillo se esparce por todas partes, centelleante y caótico. Parece vivo, lleno de movimiento, pero al final el brillo se asienta, el caos se aclara y entonces se quedan mirando a través del cristal exactamente lo que no querían ver, la verdad. Eso es lo que ocurre alrededor del tercer mes. El ruido se ralentiza, las distracciones se agotan, la novedad se desvanece y de repente el silencio del que creían haber escapado se vuelve ensordecedor. Es entonces cuando la curiosidad se apodera de ellos. Al principio es sutil. Consultan tu página, se desplazan por tus fotos antiguas. Quizá no les guste nada, quizá solo se queden mirando, pero se preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Sigues pensando en mí? Así es como empieza. Migajas, visitas accidentales a historias, pequeños gestos de alguien que antes se sentía seguro, pero que ahora empieza a sentir la pérdida. Pero aquí es donde la mayoría de la gente lo estropea. Se adelantan, perciben ese destello de atención y lo persiguen. Piensan, esta es mi oportunidad. Están pensando en mí. Y de repente, el poder vuelve a cambiar. Validáis su curiosidad antes de que se convierta en una consecuencia, porque lo que necesitan en ese momento no es vuestro mensaje, es vuestro silencio. Necesitan sentir el peso de vuestra ausencia antes de poder comprender el valor de vuestra presencia. Esta es la parte más difícil, amigos míos, la espera, la incertidumbre, el tira y afloja mental entre querer cerrar el capítulo y querer conectar. Empezarás a pensar, si les envío algo pequeño, les recordaré. Pero los recordatorios son para personas que han olvidado algo significativo. No lo han olvidado, lo han evitado. Y la evitación solo se rompe cuando el silencio lo obliga. Tienes que entender que ese periodo de 3 meses es el punto de inflexión en cada ciclo de distanciamiento. Es cuando la falsa paz comienza a fracturarse. Es cuando sus distracciones pierden su emoción. Es cuando comienzan a compararte con las nuevas personas que conocen. Y todas las comparaciones se quedan cortas. Porque la verdad es que tú eras real. Y lo real no se desvanece, perdura, resuena en momentos inesperados. El aroma de tu colonia en otra persona, una canción en el coche, una frase que solías decir. Es entonces cuando la añoranza deja de ser un pensamiento y se convierte en un sentimiento, pero solo si no interfieres, porque en el momento en que reapareces demasiado pronto, alivias su malestar. Conviertes su reflexión en tranquilidad. Piensan, ¿ves? Siguen ahí, no he perdido nada. Y así, sin más, vuelven a caer en la negación. Marco Aurelio escribió, si no es correcto, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Eso se aplica aquí. Cuando sientas la necesidad de contactar, recuérdate a ti mismo. Lo que sientes no es la verdad. Es una tentación. Es tu ego ansiando cerrar una historia que el silencio ya está terminando por ti. Tienes que dejar que el tiempo haga lo que el apego no puede.
Deja que su imaginación haga el trabajo, porque, créeme, su mente empezará a hacer las preguntas que su boca es demasiado orgullosa para formular. ¿Por qué no se han puesto en contacto? ¿Están saliendo con alguien? ¿Les importa siquiera? Esa curiosidad es tu venganza silenciosa. Es entonces cuando tu silencio se transforma de ausencia en misterio, y el misterio es magnético. Ahora es cuando entra en juego la verdadera fuerza estoica. Mantener la línea, permanecer distante cuando tu corazón quiere perseguir, saber que tu valor no necesita demostrarse a través de la reacción. El hombre que puede dominar el silencio durante la tormenta es dueño de la calma cuando ésta termina, porque al final volverán a tantear el terreno. Siempre envían un mensaje, un comentario, algo casual, como «Hola, ¿cómo has estado?». Pero no es amor. Están probando la disponibilidad, están comprobando si las puertas siguen abiertas. Y ese es tu momento, amigo mío. No reaccionar, no explicar, solo existir en paz, tan sólido que les hace preguntarse por qué se fueron. Porque así es el verdadero desapego. No indiferencia, sino poder, del tipo silencioso que no necesita anunciarse. La verdad es que los 3 meses no son cuando siguen adelante, sino cuando despiertan. Pero para entonces tú deberías estar tan avanzado en tu propio crecimiento, tan inmerso en tu nueva paz, que su regreso no te perturbe. Solo te recordará lo fuerte que te has vuelto. Porque mientras ellos estaban ocupados fingiendo ser felices, tú la estabas construyendo. Mientras ellos buscaban atención, tú dominabas la quietud. Y mientras ellos huían del silencio, tú aprendías a vivir en él. Así que cuando ese mensaje finalmente llegue, y llegará, no serás la misma persona que una vez lo esperó. Serás quien entiende que el silencio nunca fue un castigo, sino una preparación. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es mi poder. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que no persigues la incertidumbre. Tú encarnas la paz. Y quédate conmigo, porque a continuación profundizaremos aún más en lo que sucede cuando dejas de orbitar completamente alrededor de su mundo, y cómo tu ausencia se convierte en lo único que no pueden ignorar. Número 6. Cuando dejas de orbitar. En el momento en que dejas de perseguir su mundo, la gravedad se invierte. De repente. Son ellos los que empiezan a girar alrededor del tuyo. Llega un momento en el que has mirado su perfil demasiadas veces. Has releído esa última conversación tantas veces que te has memorizado el silencio entre líneas, y algo dentro de ti finalmente se rompe. No por ira, sino por despertar. Dejas de mirar, dejas de esperar, dejas de girar alrededor de alguien que dejó de mirar para verte. Y en ese instante, amigo mío, todo cambia. Verás, mientras sigas orbitando a su alrededor, observando, esperando, reaccionando, sigues alimentando su sensación de poder. Ellos sienten tu energía, incluso en tu silencio. Puede que no te envíen mensajes, pero pueden sentir que sigues ahí, que sigues esperando, que sigues disponible, por si alguna vez deciden volver. Esa atadura invisible de atención les mantiene cómodos. Les dice que puedes alejarte todo lo que quieras. Ellos seguirán esperando. Y esa comodidad mata la curiosidad. Pero cuando cortas esa energía, cuando realmente desapareces, no por rencor, sino por fuerza, ellos lo sienten. Algo en su mundo de repente se siente extraño. La atención que antes mantenía caliente su ego se ha ido, y el silencio que antes les daba paz, ahora se siente frío. No lo admitirán, pero empezarán a buscarte. Buscarán tu nombre en su historia, tus me gusta en sus publicaciones, tu sombra en sus notificaciones. Y cuando no lo vean,
una pregunta comenzará a arder en su interior. ¿Los he perdido para siempre? Ahí es cuando tu silencio se vuelve ruidoso, porque por primera vez los papeles se invierten. Son ellos los que piensan demasiado. Son ellos los que sienten el peso de la ausencia. Tú has dejado de orbitar y ahora son ellos los que giran. Piensa en tu energía como en el sol. Cuando les ilumina, todo se siente cálido, vivo, validado. Pero cuando esa luz se aleja, se dan cuenta de lo frías que eran realmente sus distracciones. El mismo silencio que antes utilizaban para controlar. Tú te conviertes en el silencio que ahora les expone, porque el silencio no pertenece a quien huye, sino a quien lo domina. Ahora, aquí está la verdad que la mayoría de la gente no se da cuenta. El momento en que dejas de orbitar no es cuando los pierdes, es cuando finalmente te ven, porque tu atención era como el oxígeno, alimentaba su ego, su confianza, su ilusión de control. Pero en el momento en que lo cortas, empiezan a jadear. Ese es el momento en que empiezan a sentir lo que tú has estado sintiendo durante meses. Vacío. Marco Aurelio dijo, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y eso es exactamente lo que pasa cuando dejas de orbitar. Dejas de analizar, de adivinar, de preguntarte qué están haciendo o pensando, y empiezas a ser. Empiezas a vivir tu propia vida de nuevo, centrándote en tu cuerpo, tus objetivos, tu paz. Te conviertes en el hombre bueno actuando, no obsesionándote. Y sé que al principio se siente extraño. Sentirás esa necesidad de revisar, de espiar, de ver si tal vez notaron tu silencio. Ese es tu viejo hábito, tratando de sobrevivir en tu nueva realidad. Pero aquí es donde reside tu poder, en resistir ese impulso, porque cada vez que te detienes a mirar, recuperas una parte de ti mismo. Cada vez que eliges no reaccionar, tu autoestima crece un poco más. Es como pasar por una desintoxicación. Al principio anhelas lo que antes te reconfortaba, pero luego ocurre algo increíble. Te das cuenta de que ya no lo necesitas. El silencio que antes te parecía insoportable empieza a parecerte tranquilo. La ausencia que antes te asustaba empieza a parecerte liberadora. Ya no giras en torno a ellos porque por fin has construido tu propio centro de gravedad. Y lo irónico, en el momento en que tu energía deja de girar en torno a ellos, empiezan a sentirlo como un cambio en el aire. Lo percibirán antes de poder explicarlo. Ahí es cuando empezarás a ver esas pequeñas señales. Las visitas a tu historia vuelven de repente. Siguen el mensaje accidental. No es una coincidencia, es una consecuencia. Están sintiendo la pérdida de lo que daban por sentado. Pero esta vez, no reacciones. No vuelvas corriendo a lo que una vez te rompió, porque en el momento en que reacciones, les enseñarás que tu silencio era solo una estrategia, no una fortaleza. Les mostrarás que era una actuación, no una transformación. Pero si mantienes la calma, la estabilidad y el silencio, tu quietud se convertirá en su tormenta. Es como un espejo. Cuanto más tranquilo te vuelves, más caos sienten dentro de sí mismos. Empiezan a darse cuenta de que tu distanciamiento no es ira, es crecimiento. Y eso les asusta, porque significa que ya no tienen control sobre cómo te sientes. Te has vuelto impredecible, y la imprevisibilidad genera fascinación. Así que, amigo mío, deja de dar vueltas, deja de mirar, deja de perseguir fantasmas en el viento digital, porque en el momento en que te retiras, tu silencio se convierte en el recordatorio más fuerte de tu valor. Y aquí está la belleza de todo esto. Ya no tienes que demostrar nada, no tienes que publicar nada, no tienes que presumir, no tienes que fingir. La energía que antes les alimentaba, ahora te alimenta a ti. Cada segundo que permaneces en silencio,
tu valor aumenta cada día. Te mantienes enfocado en tu crecimiento. Su ilusión de control se resquebraja un poco más. Te conviertes en el misterio. No pueden dejar de pensar en la calma que no pueden encontrar en ningún otro lugar. El silencio que habla más alto que cualquier texto. Y ese es el momento en que comenzarán a orbitarte nuevamente. No porque quieran, sino porque tienen que hacerlo, porque la energía siempre regresa a su origen. Escríbelo en los comentarios. En este momento, soy mi propio centro. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que cuando dejas de orbitar alrededor del caos, te conviertes en la gravedad misma. Quédate conmigo, porque a continuación descubriremos lo que sucede cuando el evasivo finalmente regresa y por qué tu silencio les hará enfrentarse a todas las emociones de las que antes huían. Número 7. El regreso del evasivo. Siempre regresan, no porque tú fueras su opción, sino porque tu paz se convirtió en el espejo del que no pueden escapar. Es casi predecible, ¿no? Ese mensaje tranquilo y aleatorio que sale de la nada. Hola, ¿cómo has estado? Después de meses de silencio que siguen a la solicitud, esa reacción inocente a tu historia. Actuarán como si fuera algo casual, como si no significara nada. Pero detrás de ese pequeño gesto hay una tormenta que ya no pueden ocultar. Verás, los evasivos siempre regresan, no porque de repente hayan descubierto tu valor, sino porque ya no pueden escapar de su propio reflejo. Cuando se fueron, estaban seguros de que encontrarían la paz en la distancia. Pensaron que huir les haría sentir más ligeros. Pero meses después, esa ilusión comienza a desmoronarse, porque cuando dejas de orbitar, cuando tu silencio echa raíces, el juego cambia. Sus distracciones se quedan sin combustible. Las caras nuevas pierden su magia. La emoción se convierte en vacío. Y ahora, la misma tranquilidad que antes utilizaban como vía de escape, se convierte en lo que les persigue. Al principio, se dicen a sí mismos que es curiosidad. Convencen a sus amigos. Solo estoy echando un vistazo. Pero en el fondo no es curiosidad, es nostalgia, disfrazada de indiferencia. Quieren saber si todavía te importan, si todavía miras sus historias, si todavía existes en el mismo espacio emocional que ellos abandonaron. No se ponen en contacto porque estén preparados. Se ponen en contacto porque tu ausencia por fin se siente real. Imagina a un niño que deja ir su juguete favorito. Seguro que puede encontrar otro igual. Juega un rato. Se olvida hasta que un día se da cuenta de que todos los juguetes nuevos se rompen más rápido, parecen más baratos, y ninguno se adapta a su mano de la misma manera. Eso es lo que está pasando ahora. Te buscan no porque hayan cambiado, sino porque tu presencia era lo único que les parecía real. Pero aquí está la verdad que separa a los que han sanado de los que siguen heridos. No persigues lo que vuelve. Observas. Mantienes la calma. Recuerdas la tormenta que sobreviviste solo para encontrar este silencio. Porque si reaccionas demasiado pronto, reinicias el ciclo. Les das el mismo consuelo que perdieron, y en el momento en que lo haces, se retiran de nuevo. Esa es la paradoja de los evasivos. Solo te echan de menos cuando no pueden tenerte. Marco Aurelio escribió una vez: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y en este contexto, eso significa que no reflejas su inconsistencia. Encarnas la estabilidad. Mientras ellos vuelven confundidos, tú permaneces tranquilo y lúcido, porque ellos necesitan sentir el contraste. Necesitan ver que, mientras huían de la paz, tú te convertiste en ella. Ahora hablemos de lo que realmente ocurre dentro de ellos. Cuando la persona evasiva regresa, rara vez es por valentía,
sino por colapso. Sus distracciones han fallado, su ego se ha resquebrajado, la emoción que perseguían se ha desvanecido y ahora se quedan solos con sus pensamientos, dándose cuenta de que lo que dejaron atrás no era caos, sino seguridad. Pero aquí está la cuestión, amigo mío. No se puede reconstruir con alguien que todavía le teme a los muros. No puedes ofrecer calma a una persona adicta a las tormentas. Puede que vuelvan diciendo cosas como: he estado pensando en ti, echo de menos lo que teníamos, no sé muy bien por qué desaparecí. Y por un momento, tu corazón puede que dé un vuelco. Sentirás esa chispa, ese destello de la antigua conexión. Pero respira, porque ese momento no es una prueba de su amor, es una prueba de tu crecimiento. Es el universo preguntándote: ¿has aprendido el valor de tu silencio? Verás que los evasivos regresan cuando ya no los necesitas, cuando tu vida comienza a florecer de nuevo, cuando tu paz se hace visible, cuando tu brillo ya no incluye su sombra. Es entonces cuando sienten la pérdida, porque finalmente comprenden que no estabas esperando, que no estabas amargado, que estabas creciendo. Y esa comprensión es poderosa. Los humilla, porque la gente espera ira, esperan un cierre, discusiones, números bloqueados, drama. Pero cuando les das silencio en cambio, los deja desarmados. No pueden luchar contra la paz, no pueden discutir con la calma, no pueden manipular el desapego. Y es por eso que tu silencio golpea más fuerte que cualquier discurso. Aquí es donde tu poder se cristaliza, no en lo que dices, sino en lo que callas. Tu quietud se vuelve sagrada. Les enseña que nunca buscaste venganza, solo protegías tu paz. Les muestra que alejarte no te destruyó, te fortaleció, y esa lección resonará en sus mentes mucho más tiempo que tus palabras. Así que cuando regresen, cuando solo quieran ver cómo estás, empezarán a llegar mensajes. Recuerda que su regreso no es una señal para que caigas, es una señal de que te has levantado. Porque cuando los evasivos regresan, no vienen por amor, vienen por energía. Y si no tienes cuidado, agotarán lo que te llevó meses reconstruir. Protege tu paz como si fuera un templo. No dejes que la nostalgia se convierta en tu perdición. Entiende esto. Vuelven a la versión de ti que ya no existe. La persona que dejaron atrás estaba buscando, sufriendo, esperando. Pero la persona que está aquí hoy ha aprendido. Es tranquila, centrada, inquebrantable. Esa es la persona que encontrarán ahora, y sentirán la diferencia en cada palabra. No digas nada. Así que cuando llegue ese momento, míralo por lo que es. No un reencuentro, sino un recordatorio. Un recordatorio de lo lejos que has llegado, de lo mucho que has crecido y de que la paz no se encuentra en quien se queda o se va. Se encuentra en quien te has convertido en el silencio entre medias. Escríbelo en los comentarios. Ahora mismo, soy la paz que ellos perdieron. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que tu silencio no es debilidad, es sabiduría. Y si este mensaje te ha llegado hoy, si has sentido ese cambio en lo más profundo de tu pecho, hazme un favor. Pulsa el botón Me gusta, suscríbete al canal y comparte esto con alguien que necesite escucharlo, porque la curación se extiende cuando se dice la verdad. Mantén los pies en la tierra, mantén la concentración.